El día de hoy quiero platicarte de un tema o de una pregunta que se hacen muchas personas que fueron víctimas de narcisistas. Y pues esa pregunta es, ¿por qué fui víctima de narcisista? ¿O por qué estuve con un narcisista? ¿O por qué el narcisista me escogió? Entonces, antes que nada te quiero comentar que los narcisistas, y te lo quiero comentar para que seas muy compasiva o compasivo contigo mismo, porque los narcisistas son personas muy cautivadoras que llaman muchísimo la atención porque son súper carismáticos, son el centro de atención en cualquier lugar, en una reunión, en un salón de clases, en el trabajo, donde sea que lo hayas conocido o que la hayas conocido, suelen ser personas muy encantadoras. Entonces, quiero que seas muy justa contigo misma porque realmente son personas que pueden cautivar y que no solo pueden cautivar en cualquier situación social, sino que como se vuelven muy buenos para leer las emociones de los otros. Saben muchísimo leer las emociones o la empatía que hay en otras personas y en ese sentido saben cómo o qué decirle a la otra persona pues para caerle bien a la otra persona. Entonces, antes de decirte las características que suelen tener las parejas de narcisistas, sí quise comentarte eso para que tengas mucha empatía y mucha compasión contigo mismo y que no te olvides que fuiste víctima de abuso emocional. Y bueno, habiendo comentado lo primero, ahora te voy a decir características comunes que tienen las parejas de los narcisistas y que a los narcisistas les llama mucho la atención. Del primero que te voy a hablar es de las personas que tienen empatía, mucha empatía. Y quiero utilizar una palabra que es hiperempatía y que a veces me gustaría que hubiera alguna otra, porque la empatía es algo muy bueno, algo muy bonito, pero cuando una persona tiene hiperempatía, significa que tiene más empatía por el otro y por los demás y que no se sabe cuidar a sí mismo. Entonces, el tema de la hiperempatía es que no ves tus límites y no ves que lo que estás haciendo por el otro te está dañando y te dejas de cuidar. Entonces, la palabra empatía es algo bueno, pero cuando hay hiperempatía y no alcanzas a ver tus límites, de dónde te tienes que cuidar, de dónde tienes que poner límites al otro, ahí ya es un tema problemático. Entonces, observa esto, observa si tú tienes más empatía por los otros y no detectas cuando ya te están dañando o lo sigues justificando, pero eso es algo que los narcisistas buscan muchísimo. Personas empáticas, personas buenas. Y bueno, esa es la primera característica de las personas que por lo general pueden estar con narcisistas. La segunda característica, el segundo tipo de personas que buscan los narcisistas o que se enganchan con los narcisistas son las personas rescatadoras. ¿Por qué las personas rescatadoras o las personas que quieren salvar al otro? Porque como ven al narcisista que está mal, pero el narcisista, recuerden que se victimiza mucho, te chantajea y en ese sentido toca con esa parte tuya de empatía y aparte te puede incluso platicar de la infancia terrible que tuvo, que es real, o de lo poco cuidado o la negligencia que vivió de niño, conectan con esa persona que quiere rescatar o que quiere salvar al otro, porque entonces la persona rescatadora se mete en la mente o se mete el objetivo de rescatar al narcisista, de hacerlo como su proyecto de rescate y entonces intentar que cambie y que se sane con amor. Ahora sí que es un tema de altruismo, pero es muy importante que detectes si tú tiendes a querer rescatar a los otros. ¿Por qué? Porque seguramente si haces esto vas a sentirte continuamente con que la otra persona no tiene el mismo nivel de reciprocidad que tú, porque estás dando demasiado, estás dando más. ¿Por qué? Porque crees que puedes salvar al narcisista. Recuerda que los narcisistas no cambian. Si aún estás atascada o atascado queriendo rescatar a tu pareja narcisista, híjole, te recomiendo que te informes mucho sobre este fenómeno porque no cambian los narcisistas. Otro tipo de personas que suelen estar con narcisistas
que tienden a engancharse con narcisistas son las personas que tienen como una forma de pensar demasiado positiva o que creen mucho en que todas las personas son buenas o tienen mucho positivismo en la vida o en su forma de ver las cosas. Y entonces tienen como un sesgo cognitivo y cuando el narcisista les está haciendo daño, puede estar siendo cruel con estas personas, quieren seguir viendo las cosas de manera positiva y creer que el otro va a cambiar, que todos merecemos oportunidades, bla, 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 pero como con este sesgo cognitivo de que la otra persona es buena y realmente lo empiezan incluso a justificar. No, bueno, pero realmente no lo hizo con esa intención, pues ha tenido una infancia muy dura, pero bueno, pues está intentando, etcétera, etcétera. Este atributo de ser positivo en la vida es algo muy bueno. Ahora sí que te permite como tener resiliencia y salir adelante, pero se puede convertir en una problemática cuando no te estás dando cuenta que tu pareja te está violentando. Entonces, obsérvalo, observa si puedes ser una persona con este tipo de sesgo o si puedes ser una persona con este enfoque de vida que para muchas cosas puede ser algo muy bueno y muy positivo, pero en el ámbito de la pareja o en el ámbito de que estés conviviendo con algún narcisista, identifica cómo te hace sentir la relación. Y pues analiza si constantemente estás haciendo justificaciones por esa persona y queriendo pensar bien de esa persona, pero si constantemente te estás sintiendo mal. Esto te puede ayudar a calibrar un poquito tu forma de ser positivo y para que lo apliques de una mejor manera. Creo que podría ser útil si detectas que eres así de positivo, que calibres y que revises esto. Y bueno, hay otro tipo de personas que tienden a estar o a quedarse con parejas narcisistas y estas son las personas que por alguna cuestión puede ser religiosa, también ideológica o por la forma de autoconcepto y de cómo ven la vida, que son las personas que perdonan todo el tiempo. O sea, dan muchas oportunidades, les hacen cosas y siguen perdonando. Y es que, digo, no está mal que perdonemos a la gente, no está mal, pero sí tenemos que analizar qué tanto nos están haciendo cosas en el núcleo que tenemos, que son nuestros no negociables. No sé, ¿permitirías que te golpeen? ¿Permitirías que golpeen a una de tus hijas, a un hijo? Hay cosas que si nos las hacen están atentando en contra de nuestro núcleo de valores y de cosas que no son negociables. Sin embargo, como hay personas que creen que perdonar es algo bueno, y no digo que no sea bueno, pero el tema es que si tú perdonas a un narcisista y lo vuelve a hacer, y lo vuelves a perdonar, y lo vuelve a hacer, y lo vuelves a perdonar, y lo vuelve a hacer, creo que es tiempo de que tú revises qué tanto o qué tanta probabilidad hay de que el otro cambie. Porque recuerden que el tema del perdón, o la naturaleza para otorgar el perdón a una persona implica varias características. Primero que nada, implica que el otro realmente esté arrepentido de lo que hizo. O sea, que realmente veas que está arrepentido y que detecta y se hace responsable de lo que hizo. Y otro componente es la no repetición. Y aparte que te pida perdón. Pero cuando alguien realmente entiende que te hizo daño, te quiere, tiene empatía y no quiere que sufras, se va a disculpar, lo vas a perdonar tal vez, pero no debe de haber repetición. Y el problema es que con la pareja narcisista sigue ocurriendo y ocurriendo y realmente se disculpan para que ya no estés enojada y ya no quieren seguir peleando y para salirse con la suya, pero después lo vuelven a realizar. Observa si perdonas de manera constante las mismas cosas con tu pareja narcisista. Otorgarle a una persona el perdón está bien, pero lo que sí tendrías que analizar es qué tanto te está haciendo cosas que están en tu núcleo de cosas que no se deben de tocar y qué tan repetitivo está realizando eso de lo que se supone que ya se había disculpado y que iba a cambiar y que ya no lo iba a volver a hacer. Obsérvalo, por favor. Te quiero recomendar un libro que a mí me sirvió muchísimo en lo personal
y me sirve muchísimo con mis pacientes. El libro se llama Los límites del amor de Walter Rizzo. Es un libro que de verdad te cambia la forma de pensar el amor y te enseña a definir hasta dónde uno tiene que dejar de estar en pareja, hasta dónde uno tiene que dejar de amar, cuáles son las situaciones que ya no deben de ser negociables en una relación de pareja y sobre todo a entender que los derechos humanos tienen que estar también metidos en el tema de pareja. Te recomiendo muchísimo este libro, es de Walter Rizzo. Te voy a dejar el link en la caja de descripción. Creo que es un libro que te enseña y te entrena a amar de una manera más sana y más práctica y a no sufrir tanto en las relaciones de pareja. Suscríbete y dale like para que tengas las notificaciones más actualizadas de nuestros videos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.